incentivar para hacer diagnósticos tempranos para evitar ese terrible azote que es el cáncer. Tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Juan Antonio Tovar, presidente de nuestro colegio, quien nos brindará unas palabras de bienvenida a esta actividad. Doctor Tovar. Muy buenos días, estimados colegas, queridos estudiantes y compañeros que también nos están apoyando en términos de solidarizarnos con esta actividad a través de las casas farmacéuticas. Es un doble honor realmente para mí estar esta mañana parado frente a ustedes, diciéndoles que el Colegio Médico, que es la casa de todos, y que esperaríamos que todos y cada uno de los estudiantes que se encuentran presentes acá estuviesen permanentemente activos y fuesen del Colegio Médico. Es como una situación de doble honor por lo siguiente. Quiero también traer a cuenta que nos acompaña un grupo de la Junta Directiva de la Asociación de Sobrevivientes de Cáncer de Tiroides, quienes también están tratando de luchar día a día para hacer efectivo lo que todos como médicos sabemos del excelente pronóstico con un buen tratamiento del cáncer de tiroides. Y el segundo motivo de honor para mí es porque durante 23 años de mi vida, ya un poquito más de los 23 años, quizás el 90% del tiempo lo he dedicado precisamente a buscarle una solución a este flagelo. En los diferentes sectores, en la institución pública, el Hospital Rosales, y he podido durante todo este tiempo darme cuenta que con un tratamiento adecuado se sobrevive de una manera completa y se puede morir de cualquier cosa menos de cáncer de tiroides. Toda vez los gestos iniciales sean adecuadamente dirigidos, toda vez el conocimiento del equipo que se encarga de todo este proceso de atención sea el adecuado, que se cumpla con todos los requisitos necesarios, pero todos sabemos ya, como repito, que esta enfermedad tiene un control prácticamente absoluto, excepto algún caso como el indiferenciado, que obviamente es un monstruo. Entonces, ese doble honor, como le digo, me permite esta mañana estar frente a ustedes, dándoles la mayor y cordial bienvenida a esta su casa, que esperamos, como digo, principalmente los colegas que todavía no son socios y aquellos estudiantes que dentro de poco van a ser médicos, que también se inscriban. No simplemente para gozar del beneficio de un acto como este o de una actividad académica como esta, simplemente para engrandecer el colegio y permitir que en momentos tan difíciles como los que actualmente se viven, en términos de agresiones, que ustedes lo saben mejor que yo y no voy a poner a darme un discurso o una cátedra sobre ese tema, pero todos sabemos lo que en este momento el gremio está viviendo y el sector salud en particular. Por lo tanto, creo yo que es importantísimo, pero importantísimo que cada uno lleve en mente la necesidad de afiliarse. Y ya para no retrasar más el evento, como repito, esta es su casa, les damos la más cordial bienvenida y el doble orgullo de estar acá por las dos razones. Uno, porque como les repito, por 23 años he luchado hombro a hombro para hacer efectivo el manejo de esta patología, y segundo, como presidente del colegio, de recibirlos en esta su casa. Muy buenos días y bienvenidos. Muchas gracias, doctor Tovar. Tenemos un excelente programa. Vamos a comenzar con fisiopatología de la glándula tiroides. Ha cambiado la fisiopatología de la glándula, y el doctor Rafael Antonio Orellana, presidente de la Asociación de Endocrinología, nos va a poner al día. El doctor Orellana es egresado de la Universidad de El Salvador, con residencia de medicina interna en el Hospital Rosales, endocrinología en el Hospital Rosales, posgrado en el Hospital Winthrop de Nueva York, Mineola, ¿verdad, doctor? De Mineola, Nueva York, Long Island, con múltiples cursos, catedrático de la Universidad de El Salvador, ex jefe de la UDP del Hospital Rosales y múltiple conferencista.
Así que tenemos a alguien con dotes docentes y lo vamos a aprovechar. Doctor Orellana. Muy buenos días. Es un gusto para la Asociación de Endocrino estar con ustedes y de antemano la jornada darle gracias al Colegio Médico por permitir una educación continua. Cada vez más resulta difícil la medicina porque ustedes ven que los libros antes aparecía mucha semiología, hoy vamos viendo medicina molecular. Entonces la medicina, el problema nuestro es que no solo se trata de aprender, sino que desaprender y volver a aprender. Porque los conceptos que hoy vertimos muchas veces mañana no son ciertos y es una renovación de conceptos. Entonces, parte de iniciar esta jornada es hablar un poquito de la fisiología normal de la tiroides. Pero antes de eso es importante, porque vamos a hablar un poco de anatomía. La glándula tiroidea viene del griego tiroides, que significa forma de escudo, porque tiene una particularidad, algunos dicen forma de mariposa, una forma de escudo, y está unida prácticamente en la parte puramente embriológica, que es un dato fundamental que a veces se nos olvida, porque se desarrolla entre la semana 3 y la 5 del embarazo, y aparte de eso proviene de endodermo y desciende por el ducto tirogloso. Por eso muchas veces, y uno de los diagnósticos en tumores de cuello es el quiste tirogloso, capta yodo a la semana 11 y produce tiroxina a la semana 18. Por esa razón es que cuando hay alteraciones de no formación de glándula tiroidea o un déficit de captación de yodo, empezamos a ver el cretinismo, que es el hipotiroidismo congénito, por esas alteraciones. ¿Y por qué es sumamente importante? Porque realmente ustedes ven que el desarrollo de la glándula va del piso de la faringe, y ahí es donde realmente se empieza a desarrollar, pero muchas veces anatómicamente cuando vemos la glándula, porque es una de las preguntas que siempre le hace el paciente a uno: mire doctor, y tengo problemas tiroideos. Una cosa es la cuestión anatómica, que es la que palpamos. Normalmente la tiroides se puede ver en pacientes con cuello largo, cuello de 15 centímetros, pero si nosotros vemos nuestra población, normalmente somos de cuello corto. Por esa razón muchas veces tenemos nódulos tiroideos y no nos damos cuenta, porque son cuellos cortos que muchas veces no se logra ver. Entonces es una pequeña glándula que está ubicada en la base del cuello y tiene forma de mariposa, que pesa aproximadamente entre 20 y 25 gramos. Algunos dicen 15, que es generalmente lo normal, y consta de 2 lóbulos unidos por un istmo. Casi siempre se ubica en la parte central, entre la altura de la C5 a la T1. ¿Por qué es importante también esto? Bueno, porque muchas veces vamos a encontrar tiroides retroesternal, que muchas veces a la palpación no lo observamos. Por eso es importante siempre que vamos a examinar tiroides, pedirle al paciente que degluta, porque al deglutir la glándula sube, que es la única glándula, y uno no logra palparlo. Por esa razón yace sobre la tráquea, está cubierta por la musculatura pretiroidea, el músculo platisma del cuello y el tejido subcutáneo y la piel. Entonces ustedes ven, normalmente la glándula uno tiene que saberlo ubicar, porque a la hora de la palpación existen otras alteraciones o otras estructuras que no necesariamente son la glándula, y
hacen el diagnóstico diferencial. Pero también es bien importante saber la irrigación, un poco la anatomía, que muchas veces se nos olvida, y entonces está irrigada por la arteria tiroidea superior, que es la primera ramificación de la rama carótida interna, y la arteria carótida inferior, que es la rama principal del tronco tricervical, que es rama de la subclavia. Y entonces no es que vayamos a aprender completamente la anatomía, pero sí es importante para el cirujano, y también es importante muchas veces ver las alteraciones y las estructuras por las complicaciones postquirúrgicas de todo paciente que se somete a una cirugía. Entonces ustedes ven que la carótida externa da la rama, que es la arteria tiroidea superior, y del tronco tricervical aparece la rama tiroidea inferior, que es la rama principal de irrigación del lóbulo inferior. Entonces, ya entrando un poquito, conociendo parte de la anatomía, parte de la estructura de la irrigación y todas las sustancias que pueden producir esta glándula, vamos a hablar un poquito de fisiología. T4 constituye el 93% de la hormona metabólicamente activa y el 7% es T3. La tirosina es la hormona más importante que produce la tiroides y mantiene la termogénesis corporal, manteniendo la tasa metabólica basal. Hasta este momento solo hablamos de T3 y de T4, pero ustedes ven que cada uno de nosotros, algunos comemos como degenerados y no aumentamos de peso, otros comen poco y aumentan de peso. Esto se debe por la regulación tiroidea. ¿Por qué? Porque la glándula tiroidea no solo regula la termogénesis, sino también tiene mucho que ver con la cantidad de carbohidratos que se absorben y utilización, como la del tejido adiposo. Por esa razón es que existen alteraciones propias en algunos cánceres. Pacientes que tienen cáncer se ha visto que tienen un aumento de hormonas tiroideas, y esto hace que entren más en catabolia, aumenta la termogénesis, hay consumo de grasa, consumo de exceso de carbohidratos, y por esa razón podemos ver estas alteraciones. Entonces, recordar que la glándula tiroidea maneja un feedback. El TRH que se produce en el hipotálamo llega a acción sobre la glándula hipoficiaria y produce TSH, que estimula la producción de T3 y T4. Cuando en el folículo, que está lleno de coloide y tiroglobulina, aumenta la producción de T3 y T4, hace un feedback negativo y disminuye la secreción de TSH. Cuando yo tengo un aumento de querer necesitar un poquito más T3 y T4, que está bajo, hago un feedback positivo y aumenta la producción de TSH. Por esa razón es que en las pruebas, que es la siguiente charla, van a hablar exclusivamente de eso, y no me voy a detener a hablar de esa parte. Entonces, la unidad básica de la tiroides es el folículo, cuyo componente fundamental es la tiroglobulina. Por eso es que la tiroglobulina es un examen que le mandamos en el seguimiento del cáncer de tiroides, porque nos está traduciendo que hay tejido tiroideo si yo tengo niveles altos de tiroglobulina. La síntesis hormonal está regulada enzimáticamente y precisa de un oligoelemento esencial, que es el yodo. Todos normalmente consumimos 125 microgramos de yodo diario, que lo obtenemos como los alimentos, y generalmente en forma de yoduro. Esto hace que cuando yo consuma el alimento, ¿verdad? Puede tener un exceso de la absorción, y existen muchas cosas que utilizamos a diario que pueden tener exceso de yodo. Todas las vitaminas tienen yodo, toditas, no ninguna que tengan excepto. Tenemos muchas veces alteraciones propiamente de caída del cabello por exceso de yodo,
y esto sucede con los tintes. Los tintes también, hoy pues ya no solo las mujeres se pintan el pelo, sino que también uno de hombre, ¿verdad? Entonces, algunos tintes tienen exceso de yodo y por esa razón es que pueden saturar la glándula de cantidad de yodo, producir hipotiroidismo en muchas y ver también caída de cabello. Por eso es importante que se revise cada una de las cosas que uno se puede aplicar. Entonces, este es un folículo. La primera etapa, que el yodo inorgánico, lo comemos y lo hacemos yodo orgánico. Entonces, hace un transporte de yoduro a la luz del folículo y por medio de la peroxidasa le damos el yodo y hacemos monoyodotirosina y diyodotirosina, ya con yodo. Al hacer esto sigue la siguiente etapa, porque ya dimos la yodación, hace una etapa de acoplamiento. Una monoyodo con una diyodo va a formar triyodotirosina y dos diyodo van a formar la tirosina o la tetrayodotirosina, que el 90% de la glándula produce T4. Entonces, cuando yo tengo ya la formación, sale del folículo de la luz y entonces hay una reabsorción de coloides. Una de las cosas importantes no solo es esa parte, sino que existen algunos fármacos que nos van a actuar en cada una de ellas. Cianuro, por ejemplo, si yo en los pacientes que hacen hipertiroidismo, el propiltiuracilo, el metamizol, actúan en ayudación y en el acoplamiento. Y ahí intervienen y nos van a disminuir la producción de hormona tiroidea. En la resorción de coloides, la cloquina, ¿verdad? El litio, que muchos pacientes que tienen esquizofrenia, que les dan litio, pueden cursar posteriormente con hipotiroidismo. Por eso que estos pacientes uno debe de darles un seguimiento con hormonas tiroideas, porque tienen esta parte. Luego de esto hay una proteólisis, ¿verdad? Del yodo. La deyodación para salir a la sangre. Cada una de ellas tiene una etapa. Por eso que el yodo es fundamental en la producción de hormona tiroidea. Pero no es solo esa la etapa, sino que muchas veces vamos a ver pacientes que tienen alteraciones cardíacas. Y es muy frecuente y a veces uno puede ver T3, T4 normales, con algunos pacientes que se quejan de taquicardia, pérdida de peso. Porque hoy en día se sabe que también no solo es T3, T4, hablamos de T2, T1, T0, que digamos es una parte que todavía no tenemos suficiente pruebas en el país. Generalmente tomamos T3, T4 y existen algunas alteraciones de la T3 reversa. Entonces la membrana transportadora llega a T4, se da una iodación por medio de la diyodo 1, nos va a formar una monoyodotirosina y una diyodotirosina y nos va a producir T3. El T3 sufre una deyodación cuando hay falla cardíaca, como un mecanismo de defensa. Por eso va a haber alteraciones nucleares y estos hacen que los receptores alfa 1, que son receptores de TSH, disminuyan para disminuir la taquicardia, y en la isquemia aumentan los receptores T1 alfa. Por esa razón es que en pacientes que son cardíacos, cuando nos damos hormonas tiroideas podemos provocar infarto. Por eso el libro de texto le dice, empiece con baja dosis, debido a que ellos tienen un aumento de los receptores alfa 1. ¿Y esto qué va a disponer? Aumento de la contractilidad de proteínas, de fosforilación de la membrana, aumento de los receptores beta. Por esa razón da taquicardia, da arritmias y hay alteración de los canales de sodio-potasio.
Cuando hay alteración de los canales sodio-potasio, ustedes saben que el sodio hace que cuando entra sodio y sale potasio, hay una despolarización y esto hace que entre calcio. Al entrar el calcio, aumenta la contractilidad. Por esa razón es que puede producir infarto. Pero, aparte de eso, T2 y T1 se hace una descarboxilación y estos también tienen efectos adrenales. Por esa razón es que también tienen mucho que ver sobre la homeostasis del calcio y los canales de potasio dentro de la mitocondria, porque pueden generar energía y estos a la vez pueden provocar taquicardia. Por esa razón es que la deyodación de T4 a T3, el 10% se da en la tiroides por la diodinasa tipo 1 antes de la secreción a la sangre. Y la deyodación, el 90%, tiene lugar en el hígado y en el riñón por la diodinasa tipo 2. Pero tiene metabolitos activos y ese ha sido uno de los problemas. La iodidación tipo 3 se expresa en el cerebro, en la placenta, tejidos fetales y lleva a la formación de T3 inversa. Por esa razón es que los conceptos cada vez van cambiando. Nosotros normalmente hemos hablado de T4 y T3, pero hoy sabemos que existen metabolitos. El TETRAC, que es un metabolito que tiene también acción, ¿verdad? El T3 por una deyodación se va a convertir en T2, este se sigue deyodando, se forma en T1 hasta llegar a T0. Pero el problema es que todavía ellos son metabolitos activos. Por esa razón es que muchas veces vamos a encontrar personas T3, T4 normal que hacen degradación a estos y van a tener un aumento de la termogénesis, una pérdida de peso, sin que nosotros digamos que tienen hiper o hipotiroidismo. Entonces, cuando tenemos T4 libre, este pasa a T3 libre y va a tener acción de contractilidad diastólica y en el ventrículo izquierdo. Estos hacen cambios genómicos, ¿verdad? Una contractilidad de las proteínas, una acción de la homeostasis y una acción sobre los receptores beta-adrenérgicos. Si yo tengo una alteración genómica, con un aumento de esto yo voy a tener hipertiroidismo y entonces el ritmo cardíaco va a estar aumentado en el hipertiroidismo por las alteraciones genómicas. Si yo tengo disminución de alteraciones genómicas, entonces voy a tener hipotiroidismo. Pero a la vez, a nivel periférico, existe un aumento de la acción de los receptores de angiotensina 2 y una activación del óxido nítrico. Por esa razón, yo puedo diferenciar y voy a tener hipertiroidismo o hipotiroidismo. En el hipertiroidismo puedo tener un aumento del eje renina-angiotensina-aldosterona, retención de sodio, y yo puedo encontrar en muchos pacientes hipertiroidismo, más hipertensión arterial. ¿Y esto qué nos lleva? Que voy a tener en muchos de ellos aumento de la precarga. Si hay hipertiroidismo, voy a tener aumento de precarga. Si hay hipotiroidismo, voy a tener disminución de precarga. Y puedo tener también alteraciones poscarga. Si hay hipertiroidismo, voy a tener disminución de la poscarga. Y si hay hipo, aumento de la poscarga. ¿En qué contribuye todo esto? Al impulso cardíaco. Por eso es que en el hipertiroidismo vamos a tener un aumento del impulso cardíaco y en el hipo, disminución. Debido a los cambios fisiológicos de la glándula. Entonces, las hormonas circulan en la sangre unidas a proteínas. Y más importante de las proteínas es la globulina transportadora de tirosina. Estas hormonas tienen efecto en la termogénesis, en síntesis de proteína para la organogénesis del sistema nervioso central y sobre los hidratos de carbono y los lípidos. ¿Qué quiere decir? Entonces, si yo tengo hipotiroidismo,
voy a tener disminución de capacidad de concentración, ¿verdad? A veces al estudiante de medicina le digo yo, bueno, si yo estoy leyendo y leyendo y leyendo y no se me queda nada, tomémonos el TSH, ¿verdad? Para no decir que tenemos otro problema. Por esa razón, porque interviene mucho. Si yo tengo dificultad de aprendizaje, también uno en un momento tiene que tomar hormonas tiroideas porque tienen mucho en la intervención. Pero además de eso existen muchas, como es por ejemplo la enfermedad de Graves, que es una enfermedad inmunológica de hipertiroidismo que se puede acompañar por formación de anticuerpos con pacientes con diabetes tipo 1. Entonces uno puede tener un hipertiroidismo con diabetes, puede ser causas puramente inmunológicas. Sin embargo, el simple hecho de tener hipertiroidismo, voy a tener dificultades en la glucosa y voy a tener alteraciones en lípidos, porque estos tienen acción propia sobre ellos. Entonces la tirosina, que es T4, y la triiodotirosina T3 actúan sobre receptores nucleares alfa y beta. El receptor alfa y beta, estos T3 y T4 mantienen un papel importante en la diferenciación celular en el desarrollo. Por eso es que si yo no tengo receptores adecuados, voy a tener dificultades. No solo se trata del aumento de T3 y T4, sino también que tenga los receptores alfa 1 y beta 1. Por eso eso ha permitido la medicina molecular, porque muchos pacientes tienen T3 y T4 normales o altos y clínicamente son hipotiroideos, y lo que ellos tienen son problemas de receptores. Entonces, el T3 y el T4 tienen una vida media entre 5 y 9 días. ¿Por qué hablar también importante la vida media? Porque también cuando tomamos el medicamento, si tomamos T4, ¿verdad?, que es la levotirosina sódica, estamos hablando de una vida media aproximada de 7 días, ¿verdad? Por eso muchos tome 100 microgramos por 5 días y 2 días sin tomar, porque la vida media es un poco amplia y permite que uno titule la dosis por semana en base a eso, por vida media. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Bueno, los receptores. Y hoy sabemos que cada vez más la medicina molecular nos puede dar muchas explicaciones. Todo lo que ustedes ven en rojo, en verde, perdón, todo lo que ven en verde es lo que hacen las hormonas tiroideas. Es aumento de la acción de las hormonas tiroideas. Entonces yo tengo T4, T3, se absorbe, ¿verdad? Llega y la fosfoquinasa, si ustedes recuerdan, la fosfoquinasa, ¿qué es lo que hace? Actúa sobre el metabolismo de los carbohidratos, hace que los GLUT4 salgan a la periferia y aumenta el consumo de azúcar. Entonces, ahí interviene la T3 y T4. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un aumento de T3 y T4, voy a tener un aumento de fosfoquinasa y entonces el paciente puede acompañarse muchas veces de hipoglicemia. Son pacientes que pasan comiendo mucho porque aumenta el metabolito. Pero, aparte de eso, intervienen en otros marcadores. Y estos marcadores, como fosfoquinasa 3, también intervienen en los triglicéridos y el colesterol. Acuérdense que la formación de hormonas tiroideas utilizan también la fuente de energía, el colesterol. Por eso son muchos pacientes van a tener, cuando hablamos de hipertiroidismo, van a tener disminución del colesterol. ¿Y qué es el colesterol? En un hombre, en una mujer, ¿para qué nos sirve? Para llevar a las gónadas producir hormonas sexuales. Entonces, estos pacientes que tienen colesterol bajo, que están hipertiroideos, van a disminuir el apetito sexual. ¿Por qué? Porque no va a haber hormona, no va a haber producción de testosterona, y por eso es que disminuye el apetito en los pacientes cuando tienen hipertiroidismo.
En el paciente que tiene hipotiroidismo, estos mecanismos van a estar afectados, no se van a encontrar. Al no encontrarse, a no actuar, lo que va a suceder es que van a aumentar el colesterol. Por eso es que van a haber muchos pacientes con hipotiroidismo que tienen hipercolesterolemia y está muy relacionado con la acción en cuanto a los receptores. Receptores de membrana y receptores transmembrana. Por eso es que muchas veces cuando damos medicamentos, generalmente esta es una parte que no se valora porque no tenemos en este momento cómo valorarlo de una manera. A la vez, las alteraciones de los ciclos, de las cadenas, hace que aumente la contractilidad, no solo la contractilidad celular, sino la contractilidad muscular. Por esa razón es que ustedes van a encontrar en pacientes que tienen hipertiroidismo mialgias, y muchos pacientes tienen dificultad de levantamiento porque van a tener debilidad en los troncos, en los huesos, en los músculos grandes, piernas, cintura, hombros. Por esa razón se quejan de debilidad cuando hay hipertiroidismo, porque aumenta la contractilidad y el músculo se está desgastando. Todo lo que vemos en rojo se bloquea. Cuando bloqueamos ciertos sistemas, entonces empezamos a tener dificultades, y uno de los bloqueos es la regulación de los beta bloqueadores, ¿verdad? Los betamiméticos no se bloquean, y por esa razón es que generalmente se acompañan de arritmia. Por eso es que un paciente hipertiroideo nos puede hacer una tormenta tiroidea por receptores y viene con taquicardia supraventricular, con extrasístole supraventricular en base a esto. Entonces, ¿qué es lo que normalmente vemos? ¿Verdad? Lo anterior era medicina molecular, pero ¿qué es lo que nosotros de una manera gruesa vemos sin receptores? Nosotros tenemos la triiodotirosina, la T3, va a actuar sobre los receptores que están en la membrana. El RNA mensajero va a producir síntesis de proteínas, y a la vez las proteínas unidas al núcleo y la guanina nos van a estimular los receptores beta-adrenérgicos. Cuando estimulan los receptores beta-adrenérgicos, lo que hacen es aumentar la actividad de la adenilciclasa. ¿Qué va a hacer la adenilciclasa? Bueno, aumentar el ciclo de la AMP, y a la vez va a dar una fosforilación para que el retículo sarcoplásmico salga calcio y entre a la miosina y empiece a contraerse el músculo. Por eso es que da taquicardia. Actina miosina con calcio aumenta la contractilidad, y por eso es que muchos de estos pacientes van a presentar taquicardia, hipertensión, ¿verdad? O muchos de ellos se acompañan de arritmia, pero a la vez hacen un aumento del voltaje del potasio, ¿verdad? La triiodotirosina lo que hace es meter potasio. Esto hace que el ETPasa dependiente de sodio-potasio se actúe, el sodio entra también, sale y aumenta la despolarización. Por esa razón es que el calcio juega un papel sumamente importante en la contractilidad. Debido a esto, es que hoy en día no solo hablamos de T3 y T4, sino que estamos hablando T3 reversa. ¿Qué es lo que hace? Bueno, es una conversión soluble de la actina fibrosa a la acción, ¿verdad?, de las células neuronales. Entonces, si yo tengo un aumento de T3 reversa, voy a tener estas alteraciones. Además de eso, aumenta la circulación de ácidos grasos libres, aumenta la secreción celular. El TETRAC, que es una parte de T4, que es una parte de T4 como T4 inversa, ¿verdad? También aumenta el ritmo basal.
Y estos pacientes, cuando hay un aumento de T3, de T4 inversa, pueden ser pacientes delgados con un aumento de riesgo. Disminuye los niveles de colesterol, aumenta la diferenciación neuronal, angiogénesis y tumores están relacionados a esta expresión. ¿Qué quiere decir? Un paciente que tiene cáncer y está perdiendo peso, probablemente si yo le mido el tetra va a estar alto, porque hace que desarrolle un aumento de T4 inversa que aumenta la termogénesis y hace que pierda peso. El ácido triodotirosina, el TRIAC, también tiene estas acciones, pero tiene acción sobre la lipoproteína lipasa. Aumenta la acción de la lipoproteína lipasa. Por eso ustedes van a ver muchos pacientes que tienen hipertiroidismo, triglicéridos bajos, ¿verdad? Porque este es el responsable de actuar sobre la lipoproteína lipasa y disminuir triglicéridos. La iodación 2 y la 3 aumentan la expresión y la actividad de este. También aumenta la secreción de leptina, se ve disminuido la secreción, y ustedes saben que cuando se descubrió la leptina se creía que podía uno llegar a tener la solución para la obesidad, ¿verdad? Y lo que realmente existía era resistencia a leptina. Entonces, cuando la leptina está baja, va a haber casi siempre pérdida de peso. La 3,5-diodotirosina, ¿verdad? Que es T2, la oxidasa cístico, aumenta la expresión de actividad del ATP sintetasa, aumenta los ácidos grasos mitocondriales y la oxidación en el hígado. Entonces, son pacientes que van a tener menos alteraciones desde un punto de vista triglicéridos y colesterol van a estar disminuidos, pero van a tener alteraciones hepáticas. Son pacientes con hipertiroidismo que de repente hacen una tormenta tiroidea y terminan con daño hepático con un aumento de transaminasas, ¿verdad? Debido a esto, lo que sucede es que todavía no se miden. Va a disminuir el TSH, disminuye la masa del cuerpo, el TSH disminuye, aumenta la energía, hay aumento de la captación de alimentos y del peso del corazón en ratas, ¿verdad? ¿Por qué es bien importante? Bueno, ustedes saben que la mayoría de estudios se hacen en ratas porque tiene un código genético de un 91% casi idéntico al del humano, ¿verdad? Por esa razón. Y esta razón es bien importante porque cuando uno habla de que puede dar hipertrofia con un aumento de la masa del corazón, pues estamos hablando que de algún momento puede tener alteraciones propiamente cardiovasculares por el T2. Hablamos de T2 inverso, ¿verdad? Oxidación y aumento de la actividad, alteraciones propiamente hepáticas en ratas. Hablando de T2, la glucosa 6-fosfato está activa y reduce la hemoglutaril coenzimo A reductasa para la activación propiamente a nivel del hígado. Por esa razón es que cuando vemos estas alteraciones, uno ve mucho paciente hipertiroideo que tiene T3 aumentada, que obviamente va a aumentar la conversión a T2 con daños hepáticos. Hablando de T1, disminuye el metabolismo basal, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, disminuye el calcio, aumenta la glicemia, aumenta el glucagón plasmático, aumenta los corticosteroides. Cuando hablamos de T1, entonces muchos pacientes que hacen hipotiroidismo también usa con aumento de T1 y por esa razón es que podemos ver hiperglicemia, aumento de esteroides, disminuye los genes de adipogénesis, van a haber alteraciones neuronales y alteraciones del sueño. Está disminuido el REM, ¿verdad? Y ustedes ven que mucho paciente hipertiroideo se queja de que no duerme.
porque tiene esta alteración por un aumento del T1. Y también el T0 disminuye la temperatura corporal, inotrópico positivo, y todos estos cambios que hoy se saben que existen, que antes solo hablábamos de T3 y T4, hoy sabemos que todos ellos tienen metabolitos activos, hacen que cada paciente se comporte de una manera diferente, ¿verdad? Porque cada predisposición que hace. Pero ahí no termina todo. Hoy en día también se sabe que las hormonas tiroideas tienen un ciclo circadiano. Cuando hablamos de hormonas del crecimiento, prolactina, todo se habla de la noche, que el paciente esté dormido y aumenta la secreción. Hoy en día se sabe que el ciclo circadiano tiene mucho que ver con hormona tiroidea. Generalmente la hora de secreción del TRH, 2 de la mañana. A las 2 de la mañana tenemos la máxima secreción de TRH. A esa hora, la glándula pituitaria responde con un aumento de TSH. A las 2. Pero la tiroides responde con aumento de T3, que es la activa. Por eso ustedes ven el pico máximo de T3, 2 de la mañana a 4 de la mañana, que es cuando más se secreta T3. Pero eso no ocurre con T4. El ciclo circadiano secreta muy poco T4. Por eso es que un aumento de liberación, ¿verdad?, de T3, que es la manera activa que da contracción, que nos da, uno puede explicarse entonces cuando en la mañana nos levantamos, 5 de la mañana nos bañamos, hasta guapos nos vemos en el espejo, porque tenemos un aumento de T3. Aumenta el impulso, aumenta la frecuencia, nos levantamos con ánimo. Ese es el ciclo circadiano. Hoy ya no solo estamos hablando que los esteroides no producen eso, sino que las hormonas tiroideas tienen mucho que ver. Entonces, ¿qué sucedería si yo tengo hipotiroidismo? No me voy a querer levantar, porque el ciclo circadiano no hay aumento. Y eso tiene mucho que ver a la hora de dar el medicamento, ¿verdad? Porque uno le dice, bueno, ¿a qué hora le recomienda a uno dar la tableta? En ayunas. Pero tiene una vida media de 7 días. Se dan ayunas también por la absorción. Si uno dice, quiero hacerlo en base a ciclo circadiano, la primera es la capacidad de absorción. La capacidad de absorción es en ayuno. En base a ciclo circadiano, en lo que estamos hablando hoy en día, pues por eso es que aparecieron muchos artículos diciendo, no, mire, désele en la noche cuando se vaya a acostar, en base a esto, ¿verdad? Por eso es que lo más importante es darlo con el estómago vacío, porque mejora la absorción. Por eso es que aún seguimos manteniendo darlo en ayunas, ¿verdad? Porque muchas veces en la noche que el paciente lo tome tiene restos de alimentos, imagínense diabético, tiene gastropatía diabética, no va a absorber adecuadamente, y por eso, no, porque desde el punto de vista fisiológico, como que en la noche es una opción, ¿verdad? Pero no hablamos de la tableta no solo por la hora de darlo, sino la capacidad de absorción, que se mejor absorbe con el estómago vacío. Y lo que damos es T4. O sea, fisiológicamente necesitamos T3. Pero ustedes saben que el T4 que damos se convierte en T3. Y por esa razón también algunos artículos dicen, sí, délo por la mañana, porque en todo lo que se convierte, ¿verdad? La absorción de ayuno, lo que llega el primer paso en el hígado, que se acuerdan que hablábamos que el hígado y el riñón hacen el 90% de la deyodación. Todos los fármacos hacen efecto del primer paso y lo hacen en el hígado.
en base a eso. Y ya, para terminar, entonces, estamos hablando hoy en día que el incremento de la termogénesis, las hormonas tiroideas, ¿verdad?, hacen un aumento de la termogénesis. Y eso hace que aumente o disminuya la resistencia vascular periférica, que a la vez aumenta el volumen, ¿verdad?, disminución del volumen arterial, y esto incrementa la reabsorción de sodio. Si yo hago una vasodilatación, disminuye el volumen. Como reacción, el cuerpo libera el sistema renina-angiotensina-aldosterona y de esa manera hace que se absorba el sodio, incrementando el volumen. Y al incrementar el volumen, incrementa el efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Por esa razón, vamos a tener un aumento del impulso cardíaco. Por esa razón que podemos tener taquicardia e hipertensión. Creo que esta es la última. Por cuestiones de cada charla, si existen preguntas, porque cada uno de los temas, si bien es cierto, van amarrados, pero una cosa hablar propiamente de fisiología, que estamos hablando de fisiología normal, que se ven alterados, y cada uno de los temas pueden hacer quizás unos 3 minutos para pregunta al final de cada tema, porque la jornada es un poco larga. No sé si tienen alguna duda, pregunta o comentario. Bueno, si no, pues muchas gracias y dejo aquí la siguiente ponencia.